Que la paz de Dios sea sobre tu vida en esta tarde. Damos gracias a Dios por estar nuevamente juntos para poder compartir una vez más la palabra del Señor. Y en esta tarde se encuentra allí en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, vamos a dar comienzo del verso 1 al 15. Y dice así la bendita palabra del Señor. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su escarnio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes más bajas, en lugares detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Gloria al nombre de Jesús. Esta es una historia muy hermosa, pero a la vez un poco triste, porque se trata de Nehemías, uno de los cautivos que al volver, dice la palabra, que la vida de Nehemías, él estaba cautivo, y cuando volvió allí a aquel lugar, él tuvo como una tarea especial en la casa del rey, en la cual era el copero, era el hombre, se puede decir, de confianza del rey. ¿Y qué vemos en la vida de Nehemías? Vemos que era un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de liderazgo y organización. Cuando regresó a su tierra natal de sus antepasados, dice la palabra que reunió al pueblo para reconstruir el muro de Jerusalén. Cuando se enteró Nehemías que el muro estaba caído, estaba derribado, dice la palabra que su corazón se entristeció mucho. Lloró, hizo duelo, dice la palabra, por algunos días, pero oró a Dios, arrepintiéndose de sus pecados, él con todo el pueblo que con él estaba, y tomaron compromiso para restaurar el muro. Es hora de tomar compromiso en estos tiempos para restaurar lo que está derribado.
Piensa, mientras estamos hablando un poco de esta historia y de la palabra, tú vas a tener en mente todas aquellas cosas que quizás en tu vida están derribadas, están para reconstruir. Y eso es lo que queremos llegar en esta tarde con esta palabra. Ver nuestras vidas, cómo están delante de la presencia de Dios. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que Nehemías dice que había un dolor muy grande en su corazón de ver los muros de su ciudad querida, de Jerusalén, destruidos, derribados. Pero también vemos que él oró a Dios y vemos que la oración sigue siendo una de las fuerzas poderosas de Dios para resolver los problemas actuales. ¿Cómo resolvemos nosotros nuestros problemas? Aparte de quejarnos, aparte de mirar, ¿no es cierto?, un montón de cosas que quizás no se solucionan, pero qué bueno es poder tomar este ejemplo, como dije al principio, que tenía Nehemías, que era un ejemplo, ¿no es cierto?, de organización. Yo creo que en nuestras vidas hace falta un poco de esto, de organizarnos para poder ver las cosas de un punto de vista diferente. Sigamos en la historia. Cuando Nehemías comienza a buscar a Dios a través de la oración, no se olvide, a través de la oración, dice la palabra que un plan comenzó a tomar forma en la mente y en el corazón de Nehemías. Y es por eso que tú y yo tenemos que orar a Dios. Porque mientras nosotros buscamos a Dios y nos postramos delante de su presencia, en oración, el Espíritu Santo va entretejiendo o va trayendo a nuestra mente una forma de cómo poder salir de las situaciones difíciles. Y usted fíjese que mientras él oraba, este plan se iba generando en la mente de Nehemías, de este hombre de Dios. Dice, por lo cual él también pidió la ayuda de Dios, porque en esa oración él le pidió ayuda a Dios. Como tú y yo le pedimos al Señor que nos ayude en nuestros momentos de dificultad, en nuestras circunstancias difíciles, en los momentos, ¿no es cierto?, que tenemos que pasar. Siempre tenemos que invocar el nombre de Dios. Y dice la palabra aquí que estamos mirando, que él le pidió ayuda a Dios, pero también al rey. Aquel rey en la cual él le servía. Y sabe que el rey había tenido con Nehemías, habían estado bien entre los dos. Una palabra, ¿no es cierto?, que había caído en gracia delante de él. Y es por eso que dice la palabra que el rey le dio cartas y él, mira lo que pidió. Porque el rey lo vio triste, el rey lo vio que no comía, el rey lo vio que estaba, ¿no es cierto?, su corazón muy desanimado por todas aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén. Y entonces el rey le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y en esta hora Dios nos pide a nosotros, nos dice a nosotros, ¿qué quieres que te haga? Yo creo que es la oportunidad, es la puerta que Dios está abriendo para que tú y yo nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, con un corazón abierto y le pidamos al Señor lo que realmente necesitamos. Él dice, bueno, rey, necesito materiales y necesito personal para poder levantar los muros de Jerusalén. No era un simple muro, era una ciudad que alrededor de ella se levantaba un muro de protección. Así que era un muro bastante extenso. Y dice la palabra que el rey le dio todo lo que él le pidió. Entonces Dios se dedica, y preste atención, Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo para lograr tareas que parecen imposibles. A menudo Dios va moldeando en nosotros o en las personas ciertas características especiales, experiencia, capacitación. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. No nos olvidemos de eso.
que si estamos en este mundo es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Por lo general, las personas no tienen ni idea, como muchas veces lo has pensado tú y yo también. No tenemos idea de lo que Dios tiene guardado para nosotros y en esta ocasión para Nehemías. Pero Dios dice en la palabra que preparó a Nehemías. ¿Para qué? Para utilizarlo, a llevar a cabo esta tarea, que es una tarea imposible muchas veces de realizar. Pero Dios hace posible lo imposible. ¿Y sabe qué? Que las personas que están bajo la dirección de Dios, como dice su palabra, pueden lograr lo imposible, siempre y cuando no saques a Dios de tus planes, de tus proyectos y de todas las cosas. Y me gustaría ver en esta tarde algunas de las cualidades que tenía Nehemías. Y como líder, como un líder cristiano que está al frente quizás de un pueblo, debiéramos tomar ejemplo en esta hora de la vida de Nehemías. Y dice así, que Nehemías fue un hombre emprendedor, un hombre emprendedor, un hombre de perseverancia y oración, un hombre brillante en sus proyectos, un hombre excelente, ¿en qué? En organizar, y preste atención, y en motivar, aleluya, que Dios nos ayude a ser personas que organizan, personas que tienen excelentes proyectos, personas, ¿no es cierto?, que pueden mantener, dice que él mantenía la calma bajo la presión de la oposición. Porque como hemos leído en su palabra, vemos que él tenía esa tarea de levantar los muros de Jerusalén. Pero como en todo trabajo y en todo lugar, siempre están los opositores, aquellos que se levantan en contra para que tú o yo no llevemos a cabo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero dice la palabra del Señor que él mantenía la calma bajo la presión de la oposición. Esto es muy difícil, esto no es fácil, ¿no es cierto? Mantener esa calma cuando sabes que los demás te están haciéndote, ¿no es cierto?, la guerra, por decirlo de alguna manera, o están haciendo algo, o te están criticando, o te están desanimando para que la obra, para lo que tú tienes que hacer, aún en el plano secular, hay muchos que te van a ver y te van a desanimar en lo que tú estás haciendo o en lo que tú estás emprendiendo. Pero es allí donde tú y yo tenemos que mantener esa calma, bajo presión, gloria a Dios, ser hombres y mujeres de Dios sinceros y honestos, con Dios y con el pueblo también. Y es por eso que cuando Dios designa tareas a personas escogidas, gloria a Dios, siempre estará presente la oposición. Y en este caso, la oposición era Sanbalat. ¿Quién era este Sanbalat? Este Sanbalat era el gobernador de aquella provincia y otro tal que se llamaba Tobías. Eran los dos opositores que estaban allí cuando se enteraron que iban a levantar el muro. Fueron a ver lo que estaban haciendo, viendo que el trabajo, gloria a Dios, estaba llevándose a cabo. Pero como ellos no querían que se levantara ese muro, entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a darles palabras de desaliento para que el pueblo no avanzara en la obra que se estaba llevando a cabo. Bendito sea el Señor. Quiero decirte que esta historia se relaciona con todos aquellos que tienen que edificar. Quizás tú y yo no tenemos que edificar ningún muro. Aquí ellos estaban edificando el muro de Jerusalén. Pero ¿cuántos muros hay que en cierta manera tú y yo tenemos que levantar? Es decir, un muro de protección para resguardar nuestra familia. Y estos muros no se hacen con ladrillo ni con mezcla, se hacen con oración, se hacen con ayuno, se hacen con leer la palabra,
se hacen con asistir a las reuniones, se hacen con leer y ser fieles a Dios, la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos levantando un muro de protección, gloria a Dios, alrededor de nuestros seres queridos, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestro trabajo, alrededor de todas aquellas cosas que tú y yo estamos necesitando, aún de nuestra economía, aún de nuestra salud. Gloria a Dios, necesitamos levantar un muro de oración. ¿Para qué? Para que estos Sanbalat y estos Tobías, que eran en aquellos tiempos, pero en este tiempo en el que tú y yo vivimos, es el enemigo que trata. ¿Y sabes cómo trata él? Él trata de estorbar en tu mente, en tu corazón, quitándote la paz, trayéndote el desánimo, diciéndote no vas a poder, no lo vas a lograr, no lo podés hacer, no tenés fuerza, estás débil, estás cansado. ¿Cuántas cosas pueden decirte aquellos que son enemigos, que no nos quieren dejar avanzar aún en nuestra vida personal, en nuestra vida particular? Pero dice la palabra bendita del Señor que aunque ellos trataron de desalentar, de hacer que esas personas decayeran en su fe, había allí un líder que era Nehemías y que sabía motivar. Por eso leímos algunas de las cualidades que tenemos que tener y tenemos que imitar de Nehemías. Ser organizador. Dice la palabra, si tú sigues leyendo todo el capítulo, es maravilloso. Y vas a poder entender mejor lo que en esta tarde yo quiero decirte con estas simples palabras. En la cual dice que él empezó a organizar las familias. Y quiero decirte que en este tiempo el enemigo ha venido a destruir las familias. Nos dice la palabra del Señor que el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. ¿Y qué va a matar? La fe. ¿Qué va a destruir? La familia. ¿Qué va a hacer? Pero dice el Señor, el texto no termina allí. Dice, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que todo lo que el enemigo quiera hacer contigo, si tú y yo estamos prendidos, aferrados a la palabra, a la promesa de Dios, el enemigo no tiene nada que hacer. Y así como hizo, ¿no es cierto?, Nehemías, que no prestó atención a todas las habladurías, a todo lo que Tobía y ¿no es cierto?, Sanbalá estaba allí para desamoralizar, que el pueblo no tuviera esa esperanza, que el pueblo no pudiera proseguir con la obra de Dios. Él pudo mantener esa calma bajo esa presión opositora y no prestarle oído al enemigo. No le prestes oído al enemigo, porque el enemigo va a susurrarte al oído, y si tú les prestas atención, las cosas te van a salir mal. Pero si tú comienzas a decir, Dios me va a ayudar, voy a salir de esta, Dios te va a ayudar, vas a salir de todas esas cosas. ¿Y sabes qué? Lo más importante en este tiempo es de que tu fe y mi fe no decaigan. Entonces es bueno cuando trabajamos en equipo, porque aquí Nehemías puso a familias en diferentes lugares de aquel sitio para que ellos trabajaran. Familias unidas para que sean fortalecidas. La familia se fortalece cuando hay unidad. Y podemos seguir con los planes y los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta tarde? ¿Cuál es el punto clave que el Señor nos quiere dejar? Es levantémonos como lo hizo Nehemías y veremos los resultados favorables. Dice la palabra que ellos terminaron la muralla, que ellos terminaron esos muros, gloria a Dios, a pesar de los opositores, a pesar de los que hablaban, a pesar de los que decían. Y aunque había un momento que el pueblo se debilitaba, pero allí hubo un líder, allí hubo un hijo de Dios que comenzó a alentarle, que comenzó a decirle, se puede, podemos salir adelante. Entonces, lo importante que tú y yo en esta hora nos levantemos de nuestra condición. Y dice la palabra, no temáis, porque yo estoy contigo.
O sea que si nosotros dejamos todos nuestros asuntos, todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios, Dios es el que pelea por nosotros y es el que va delante de nosotros abriéndonos camino. Entonces vemos aquí a Nehemías que le trajo a memoria. Esto lo puedes leer en el versículo 14 del capítulo 4 que hemos leído. Dice la palabra que Nehemías les trajo a memoria que el Señor Dios es grande y temible. Y el Señor sigue sentado en su trono. Él está allí todavía intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces tenemos el mismo Dios de justicia. Es el mismo Dios que obrará justicia en su pueblo y en cada uno de nosotros. Entonces es tiempo de reedificar. Es tiempo, ¿no es cierto?, de arreglar lo que está arruinado. Comienza a meditar y comienza a pensar qué es lo que se está deteriorando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en todas aquellas cosas que te rodean. Y es hora de levantarse en fe y seguir a este Dios de poder. Entonces, la porción de la palabra es aliéntate, aliéntese tu corazón en medio de este tiempo, donde las noticias no son buenas, donde las malas noticias abundan, pero tenemos un Dios que todavía tiene el control de toda situación. Y tú y yo tenemos que depositar nuestra confianza solamente en este Dios todopoderoso, en la cual nos fortalecerá y nos sacará airosos. No prestes atención a los Tobías ni a los Sanballat. Préstale atención a lo que la palabra de Dios te dice, a lo que el Espíritu Santo de Dios es el que te anima y el que te dice, no temas porque yo te ayudo. Dios te bendiga ricamente y sería bueno que leyeras todo el capítulo y verás cómo el Espíritu Santo llenará tu mente y tu corazón de fe y de confianza. Dios te bendiga y la paz de Dios esté sobre tu vida. El Señor es mi luz.